Ficha técnica, había dicho cuando hablábamos del apóstol. A ver, repasemos muy rápidamente. Característica dominante, visión. Especialidad, entendimiento de fundamentos. Rasgo dominante, espíritu pionero. Don central, palabra de sabiduría. Recurso recurrente, autoridad. Carga por la iglesia, paternidad. Uniendo esa línea con lo anterior, hay un papel muy importante en el ministerio apostólico asociado con la justicia. Por favor, la palabra clave de esta tarde es justicia. Tengo escrito: acercan la justicia de Dios a la iglesia y a las naciones. Yo terminé la sesión anterior comentando algunas cosas respecto a los sistemas políticos de gobierno y les expresé el hecho de que no esperamos nosotros una solución que nazca del hombre para resolver sus propios problemas. El principio para poder solucionar un problema es lograr estar encima de él. Ahí estamos en una situación de crisis porque el hombre nunca va a poder estar encima de su humanidad. Por lo tanto, no esperamos bajo ningún concepto que él pueda solucionar sus propios problemas. El tema, el Señor nos lo amplifica en la palabra cuando vemos que Él envía la solución. Y la solución viene en el empaque del Hijo. El Hijo es la solución de todo, pero el Hijo es la expresión visible del reino de Dios. Todo eso lo compartimos y a esta altura ya no es ningún problema poder amalgamar todos estos conceptos, ¿sí? Dice: acercan la justicia de Dios a la iglesia. Es una forma de decirlo que no me deja muy tranquilo, porque da a entender de que la iglesia no está muy cerca de la justicia. Si no habría necesidad de acercar algo, si es que estuviera asentado muy cerca de la iglesia. Pero en la verdad del caso es de que no está tan cerca como quisiéramos que esté. Y esto básicamente se ve por el hecho de que la iglesia tolera la mezcla. Es imposible de que haya justicia si es que no hay mezcla. La mezcla pervierte la justicia, tarde o temprano. Ahora, el ministerio apostólico se caracteriza por ser muy determinante con aquello que es mezcla. ¿Recuerdan? Hay una acción directa en contra de la mezcla, muy, muy fuerte. Y eso nace básicamente de dos fuentes. Número uno, nace de ese diseño fundacional que tiene el ministerio apostólico que Dios le revela. Y número dos, nace de su apego por la justicia. Noten por un momento a Moisés como el apóstol del Antiguo Testamento. Van a ver que en él hay una inclinación a la justicia muy fuerte, aún antes de que Dios lo llame. Él es una persona que no tolera la injusticia, tanto así que tiene que escapar por lo que sucedió en Egipto. Usted conoce la historia. Luego lo vemos otra vez en la escena defendiendo a la que después sería su esposa de un grupo de sinvergüenzas. ¿Recuerdan? Otra vez aparece Moisés defendiendo la justicia. Noten, qué interesante, qué interesante. En su tercera participación, él está ya confrontando al faraón. Y esta vez ya no es con su propia justicia, es la justicia de Dios. Pero hay un hecho en la vida de Moisés. Se nota que tenía un apego muy grande por la justicia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, eso es algo que nosotros podemos desarrollar por la formación que tuvimos en casa. La gente cultiva un apego a la justicia por lo que aprendió en casa. Por eso es tan importante el tema de la educación en la familia, no en la iglesia, en la familia. Por eso es tan importante que los papás tengan un alto sentido de justicia, porque los niños aprenden lo que es justo por la forma en que ven a los padres actuar. ¿Sí? Es difícil que mañana tu hijo sea un tremendo apóstol si no ha sido educado en los parámetros de justicia básicos que se deberían dar en la casa. Esto es algo elemental, mis amados, es algo elemental.
La segunda característica que vemos justamente en Moisés, en cuanto al conocimiento de las estructuras fundacionales, es que él no se inventa el tabernáculo, a ver cómo hiciéramos la morada de Dios, así o así. En todos los pueblos de la tierra, de pueblos muy cercanos, los chibchas, que fueron una población que vivió en territorio colombiano, los mayas en Mesoamérica, los incas más al sur, los tajó en Norteamérica, sí, los mongoles en Asia, en todos los pueblos, los egipcios, los babilonios, todos ellos le edificaron una morada a sus dioses. Pero esta morada era de acuerdo a ellos cómo imaginaban a sus dioses. El único Dios que hace el camino inverso es el Señor. Cuando Él se acerca a Moisés y le dice: ven, te quiero mostrar la casa que tú me vas a edificar. O sea, Moisés no era un artesano entrenado para hacer eso. Ni él, ni Besaleel, ni nadie podía hacer algo sin que hayan visto el diseño original. Entonces, ese diseño fundacional que tiene el apóstol no nace de su propia idea. Él no sabe cómo edificar la casa. Dios mismo le imparte la sabiduría fundacional. ¿Estamos? Es Dios mismo quien lo hace. Ahora, si juntan estas dos cosas, van a pasar cosas interesantes. ¿Cuáles dos? La justicia por un lado, y por otro lado la revelación del diseño. Cuando se juntan esas dos cosas, se produce una mezcla muy interesante. Cuando Moisés está haciendo edificar el tabernáculo, y un poco Pastor Jorge nos habló de eso, van a darse cuenta de que la gente es llamada de acuerdo a la habilidad y talento. Ahí mismo el Espíritu Santo actuaba, descendía sobre ellos y los equipaba, de tal manera que los carpinteros, los orfebres, los tejedores, todos pudieron poner de su capacidad, pero todos tenían un patrón. ¿Cuál era el patrón? El diseño que Moisés había traído. ¿Está conmigo? Entonces cada poco, por ejemplo, cuando hablamos de hacer la menorá, fue una de las cosas más difíciles de hacer, porque era una pieza hecha de un solo cuerpo. O sea, no eran piezas unidas, era una sola pieza, y era muy difícil de hacer todo ese tipo de tallado tan especial. Entonces imagínenselo por un momento, nuestro amigo Moisés diciendo: no es así, mira, está mal acá, corrigir, hazlo de nuevo. En él funcionaron todos los ministerios. Fue maestro porque enseñó, fue apóstol porque liderizó y pudo traer el diseño. No solo eso, fue evangelista porque les trajo las buenas nuevas de liberación al pueblo. Fue pastor porque se ocupó de sostenerlos, de alimentarlos, de darles todo lo que ellos necesitaban. Fue maestro cuando trajo la ley, les enseñó, los condujo. Fue legislador cuando resolvió los problemas que habían en el pueblo, disputas familiares, confusiones que se generaban. Literalmente, Moisés es el prototipo del apóstol del Nuevo Testamento. Dios lo llama, lo imparte, lo comisiona. Él va, tiene una tarea, la autoridad es territorial, cumple el propósito. ¿Por qué no puede entrar a Canaán? Porque toda autoridad apostólica es territorial, y él tenía autoridad en el desierto, pero no en Canaán. Para esto se necesitaba otro perfil de apóstol. Necesitaban un apóstol no maestro, necesitaban un apóstol profeta, y ese es Josué. Josué no era bueno edificando, pero era muy bueno en estrategias. Entonces hay una transmisión de impartición. Los dos son apóstoles, los dos van a guiar al pueblo. Pero noten ustedes cómo Moisés debe respetar el territorio que Dios le asignó. Interesante detalle. Qué bueno saber eso. Todos tenemos limitaciones. Todos tenemos puntos a los que no podemos entrar sin un equipamiento especial. Por eso es que no basta solo anhelar servir a Dios. Tenemos que no descansar hasta saber dónde, hasta saber cómo, hasta saber quiénes son mi punto de alcance, hacia quiénes estoy yendo, a quiénes me dirijo. ¿Estamos bien?
Ahora, el nivel de justicia en Moisés, que vino desde la casa, Dios no lo hizo justo. Él fue equipado primero en la justicia de su pueblo y luego Dios revistió esa justicia al punto que pudo ser un guía en todo el sentido de la palabra. Y dos, esa capacidad de tener el diseño exacto hacen que él pueda ser un buen modelo de lo que en el Nuevo Testamento llamamos apóstol. Ellos acercan la justicia de Dios a la iglesia, junto con la autoridad de construir, escuche eso. Hay además otros temas relacionados al ministerio apostólico, tales como el derribar y tratar con el error, la herejía y la apostasía. Ellos son muy fuertes para confrontar lo que está equivocado. Uno puede darse cuenta, por ejemplo, de eso en los reformadores, en Lutero, en Calvino. Todos ellos fueron personas que fueron levantadas por Dios para recuperar verdades que estaban olvidadas, dormidas, escondidas. En un tiempo en que la tradición gobernaba todo era tradición. La gente era analfabeta, no sabía leer. La Biblia estaba escrita en latín, muy poca gente sabía el latín, solo la gente adinerada, aquellos que estudiaban una profesión. En la mayoría de los casos, los sacerdotes que iban a los pueblos a celebrar misas eran tan analfabetos como los campesinos, ni siquiera sabían la Biblia y menos la liturgia. Ellos improvisaban historias, cuentos, era una barbaridad, era terrible. Cuando Lutero recupera la verdad de la salvación, recupera el ministerio del evangelismo como tal, inmediatamente empieza a funcionar como maestro. Y él va a hacer varias cosas. La primera es que levanta un colegio. Él levanta un colegio para todos los niños de la comunidad. La segunda cosa es que cambia la adoración, empieza a componer himnos, porque la gente va a aprender la doctrina de Dios cantando. Entonces hace reformas con la intención de recuperar lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido en la época de Lutero? La salvación. La gente pensaba que era salvada por sacrificios, por hacer grandes esfuerzos. Cuando este hombre dice la salvación es por fe, él literalmente está diciendo algo que nadie reconocía. Inmediatamente aparece otro hombre que es Juan Calvino, Jacobo Calvino, como sea, Juan. Este hombre va a poner el fundamento de la iglesia a través de muchísima investigación y trabajo doctrinal. ¿Necesitaba eso la iglesia? Sí, seguro. Y no por nada su libro se llama Institución o Instituciones. Tremendo libro. Es más fácil leer la Biblia que leer el libro ese. Una cosa así. ¿Por qué hace ese tremendo esfuerzo? Porque la iglesia tenía que salir de la ignorancia. Entonces los primeros apóstoles son apóstoles con mucha unción magisterial. Era enseñar. La voz de la enseñanza había callado tanto tiempo. Por eso ese periodo se llama el oscurantismo. Había una oscuridad completa. Y en la medida en que ellos liberan al pueblo, la tecnología de Dios se desata y inventan la imprenta. La imprenta permite que el primer libro impreso sea la Biblia en alemán. El alemán era el idioma dominante en esa región. La gente recibe la escritura en su propio idioma y eso cambia la era del hombre. Salimos del oscurantismo de una forma impresionante. Todo por un hombre. Impresionante. Los apóstoles son muy enfáticos para tratar con el error. Lo que es error debe ser corregido. Lo que es herejía debe ser confrontado. Lo que es herejía debe ser expuesto públicamente. Y lo que es apostasía debe ser juzgado. Son confrontadores muy firmes del legalismo y de los sistemas religiosos. Proverbios capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Con sabiduría se edificará la casa. ¿Con qué? Y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El conocimiento, mis hermanos,
atraerá las multitudes. Pero muchas veces hemos intentado atraer a las multitudes sin siquiera tener la casa construida. Por lo tanto, no tenemos verdaderas iglesias, sino multitudes que se reúnen al aire libre. Como que se edifica la casa a medida que vamos avanzando. Y aquí hay todo un problema. ¿Por qué este ministerio está tan asociado con la sabiduría? Proverbios 24, con sabiduría se edificará la casa. Ahora, permítanme tomarme unos pocos minutos para confrontar un tema que frecuentemente la gente, especialmente los profetas, lo exponen, pero no saben en realidad qué es. Si yo te pregunto por un momento qué es Babilonia, ¿qué responderías? No me lo digas en voz alta. ¿Qué responderías si te digo Babilonia? Se los digo porque escucho mucho y cada vez más de boca de profetas, ¿verdad? Dios me ha levantado para confrontar a Babilonia, he salido de Babilonia. Y muchas veces, a veces pasa que un pastor está dando un testimonio y dice, bueno, cuando yo estaba en Babilonia, debe leerse cuando estaba en la denominación. Y me parece que ese hermano no está entendiendo lo que de verdad es Babilonia. Si él piensa que por haber salido de su denominación salió de Babilonia, está en un problema, porque Babilonia está en el corazón, no está en donde tú eres parte. Permítanme explicarle algo bien sencillo, bien rápido. Esto es parte de una escuela que acabamos de compartir en la ciudad de Salta. Le hice propaganda no porque me caigan bien los organizadores, que me caen bien, sino porque sencillamente compartimos unas profundidades muy interesantes. Yo les hablé acerca de que hay más de una creación, les hablé de al menos de 3 creaciones. Bueno, resulta de que Babilonia es parte de lo que se llama la segunda creación. Es un sistema espiritual. A ver, sacúdete de la modorra, que el cansancio ni el sueño te quite esta palabra. Es parte de la segunda creación. La segunda creación gira en torno a un monte que se llama el monte de Dios. ¿Sí? Hay un texto en Ezequiel 28 y también hay otro en Isaías que hablan acerca de esto. Dios le está hablando y le dice a Lucero, ¿sí? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este es el lugar de la segunda creación. Este monte era el asiento de la gloria de Dios, donde Lucero también estaba. ¿Qué tiene que ver este monte con Babilonia, pastor? Espérese un ratito. Ahora, dice el texto a continuación: a causa de la multitud de tus contrataciones, a causa de la multitud de tus contratos, de tu venta al menudeo, de tus transacciones con otros. Tratamos de explicar con quiénes hizo negocios Lucero, si el hombre no había sido creado todavía. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, Dios echa fuera a Lucero. ¿Estamos? Su caída fue tremenda, fue impresionante, fue terrible. Tanto que Jesús va a hablar de eso. Jesús va a decir: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. ¿Cuándo cayó? Cuando Dios lo expulsó de ese monte. Ahora, estoy en Jeremías capítulo 51. Solo escuche, no quiero que anote, no quiero que lea, quiero que escuche esto. En el título de este capítulo 50 y 51 dice: juicios contra Babilonia. ¿Estamos? ¿Me sigue? Ok. Escuche esto. Está haciendo Dios un juicio a Babilonia. He aquí, yo estoy contra ti, monte destructor. ¿Qué es Babilonia?
es un monte. Si quieres darle una forma a Babilonia, lo más parecido a Babilonia es un monte. Es un monte que quiere llenar toda la tierra. A ver, termino de leer. He aquí, yo estoy contra ti, monte destructor, que destruyes toda la tierra, declara el Señor. Estoy leyendo Jeremías 51:25. Wow. Levanta juicio contra Babilonia y dile: he aquí, estoy contra ti, monte destructor. ¿Cuál monte? Es el mismo que estaba en la segunda creación, pero no es el que Dios hizo. Ese monte era el monte de la presencia de Dios. Ese monte también se llama Sión. Es el monte, Daniel, de donde se toma un pedazo y se lanza a los pies de la imagen del sueño de Nabucodonosor, y cuando la piedra pequeña, que es Cristo, golpea los pies, toda la imagen se destruye. Cuando Lucero cae, él roba y copia el diseño del monte de Dios. Las pirámides, Babel, la torre de Babel, es un prototipo del monte. ¿Por qué todos los pueblos de la tierra hicieron pirámides escalonadas? Porque todos tienen el diseño del monte. Si usted tiene que estos son los pastores, estos son los profetas, estos son los maestros, estos son los apóstoles, usted ha levantado un monte. Toda estructura piramidal es un monte. Toda estructura piramidal es Babilonia. Toda. Es el diseño que Lucero copió. Entonces Dios habita en un monte rodeado de piedras de fuego. ¿Quiénes son las piedras de fuego? Es otro tema. Esto rodeado de piedras de fuego. Entonces yo, para gobernar, porque él gobernaba desde ahí, debo hacer un monte aquí en la tierra. Babilonia, entonces, es un sistema espiritual que copia el diseño del monte de Dios en la tierra. Y yo puedo respaldar ese sistema construyendo mi pequeño monte. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hermanos, el hecho de que el apóstol tenga más autoridad no significa que es la cabeza del escalafón. Aquí no hay más que una cabeza, que es Cristo. O sea, sí, usted puede estar en una iglesia muy profética, pero tener su propio monte. O sea, no hemos salido de ningún lado, seguimos en Babilonia. Y eso cambia sustancialmente todo. Nosotros tenemos autoridades diferentes por los ministerios, funciones que Dios nos ha dado. No porque yo estoy encima. ¿Entiende lo que es Babilonia? Es un sistema. Si fuera a salir de la denominación, ya salió de Babilonia. Qué bueno. No es tan simple. No es tan simple, hermano. Todos hemos crecido en ese monte. Es muy pesado el tema de Babilonia. Por eso es que cuando escucho a veces tan ligeramente a la gente decir: es que no, yo salí que allá. Mira, no tienes mucha idea de lo que estás hablando en realidad. No es tan así. Es mucho más sutil que eso. En ese lugar se realizaban contrataciones, intercambios. Por ejemplo, si yo te doy una posición por tu esfuerzo, yo estoy haciendo contrataciones contigo. Si yo te estoy poniendo de líder
porque eres bueno, que te digo, para ganar o para hacer o para tal cosa, y sobre esa base te promuevo, pero no por el llamado de Dios. Yo estoy haciendo contrataciones, estoy intercambiando unción por sueldo, es que ese es el problema, eso es babilónico. Es muy duro esto, yo sé, pero es que es así. Estamos haciendo lo mismo que Lucero hizo, o sea, solamente que ahora pues tenemos un panorama más grande, pero en esencia seguimos ahí. Decimos en mi pueblo, es la misma chola con otra pollera, es la misma indígena con otro vestido. Y no es eso. No es eso. ¿Cómo rompes tú esto? El sistema del monte se basa en siervos. El sistema del reino se basa en hijos. Ahora, tú tienes varios hijos. Dime, ¿hay un escalafón sobre ellos? No. ¿El mayor es más que el primero? ¿O el primero o el último es más valioso que el primero? Ninguno. De hecho, tú ves la bendición cruzada de Jacob y entiendes de que el que era último puede terminar siendo primogénito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se trata del orden en el que aparecieron siquiera. Se trata de llamado de Dios. O sea, no es por obras. Pero pastor, yo debo promover a la gente que es más predispuesta para enseñar. Por ejemplo, no voy a poner a enseñar a alguien que no es. Eso es reconocer el llamado. Es que aquel gana más gente que el otro. Pues tendré ministerio de evangelista. Pero no es, me explico, no es una carrera de galgos. O sea, quien agarra la liebre tiene el premio. Tiene que ver con una estructura en la cual Dios conoce nuestra genética. Por eso es que los apóstoles no le van a vender este pescado guardado y decirles que es fresco. O sea, ellos van a sacar a luz esto. Hay redes apostólicas que siguen siendo babilónicas, pero horribles. No hay la palabra denominación, pero sí está Babilonia presente. La misma jerarquía y todavía peor, porque en las denominaciones había más humildad. En las redes apostólicas uno ve unas arrogancias absurdas, porque ahora la gente se enseñorea sobre los siervos que antes no se daba, no había esa cosa, hermano. ¿De dónde nace eso? Es Babilonia. En la tercera creación sucede lo que ya con nosotros conocemos, la creación de Adán, bueno, la creación de los cielos y la tierra. Y este diseño de lucero es el que ha forjado toda la identidad del hombre caído. O sea, es impresionantemente perverso lo que él ha hecho, porque él sabe que el problema del hombre es el rechazo. Tuvo que dejar el huerto por el pecado, fue rechazado por Dios. Y Él es el protector, es el que se levanta para decir: yo te cubro, yo te doy, lo que perdiste yo te lo entrego. ¿Me explico? Y ahí, cuando el hombre es puesto en un sistema de competencias, el monte es genial. Es genial, porque subamos, escalemos, que llega primero gana. Toma la bandera, viejo. Pues metámosle. Pero no funciona de esa manera. Entonces Jesús, ¿cómo quiere enseñar esto? Lo enseña de mil formas. Un hombre fue a contratar unas personas al empezar la mañana, a otros a mediodía, a otros en la final de la tarde. A todos les pagó un denario. ¿Qué está rompiendo ahí Jesús? El diseño del esfuerzo. ¿Verdad que sí? Lo quiebra. Ay, ¿cómo va a ganar lo mismo que yo, que empecé desde la mañana? Te dije que te iba a dar un denario, te lo pagué. ¿En qué fui escaso? Entonces Babilonia jala mucho el diseño de lo que está escondido, lo ruin. Un sello del apóstol es que él aborrece Babilonia. Y son muy fuertes contra Babilonia. En su momento,
cuando no había iglesia evangélica, ciertamente la iglesia católica era la representación visible de Babilonia. Díganme qué era más babilónico que eso. Era pues. Si se acuerdan ustedes de lo que aprendimos en historia en el colegio Los Borgia, esa casa nefasta, Florencia, todo eso, cómo vendían el papado, los acuerdos, la suciedad de las trampas, eso es Babilonia. La jerarquía, la distribución de reinos, la arrogancia, terrible. Se levanta un monjecito ahí sin mucho perspectiva, sin mucho perfil, sin mucho pedigrí, un pastor alemán. Lutero quiebra todo y van a darse cuenta que él combate duramente a Babilonia. Lo denuncia al Papa. Él se levanta porque ¿cómo empieza su protesta? Empieza a protestar por las indulgencias, por la cantidad de dinero que le pedían a la gente en un momento en el que la iglesia del Vaticano se estaba construyendo y el dinero no alcanzaba, y le sacaban a la gente dinero hasta por los pecados que iba a cometer la próxima semana. Es que sí. La indulgencia era: no vas a orar por tus pecados. ¿Cuánto pecaste esto? Bueno, son 20 pesos. ¿Cuánto es por pegarle a mi esposa? 50 pesos, tome 200. Ok. Así era. Entonces Lutero no dice voy a provocar una división en la iglesia católica. Él nunca, en su principio, él nunca pensó provocar una división. Ni siquiera él quería la reforma. Todo eso se aparece después. Él va a protestar contra las indulgencias. ¿Qué hace? Confronta a Babilonia. ¿Cómo? Aún siendo miembro de ella. Él era un monje bajo la autoridad del Papa. Más tarde, cuando la iglesia evangélica se levanta, el término evangélico no sé en qué momento apareció, porque el término correcto era protestantes. Cuando la iglesia protestante se establece, construye otra Babilonia, tal cual, sin papa, con patacones. ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil que el hombre se meta con Babilonia? Porque en su anhelo está llegar a esa montaña arriba, de donde un día él fue tomado. Pero no por gracia, sino por esfuerzo. El tema de Babilonia es muy interesante, es complejo. La parte financiera y Babilonia, la parte emocional y Babilonia, el corazón y Babilonia, es muy interesante, da para mucho. Pero algo que podemos aportar en este pequeño espacio de tiempo que nos permite esta escuela, un buen cambio, es que tú decidas dejar de asociar la denominación a Babilonia, porque no es justo. Es más que eso. Es bueno que no asocies la iglesia que no quiere saber nada con lo profético con Babilonia, porque no es justo. Quizás estás juzgando al que no vio, cuando los que vieron no lo hicieron. Babilonia tiene que ver con esa acción del espíritu del hombre por querer tener las cosas de Dios por esfuerzo, con sus propias herramientas. Justamente propio de esa creación imperfecta de la que Lucero fue juzgado, de la que cayó. ¿Sí? Ok. Entonces puedo decir, los apóstoles son confrontadores muy firmes del legalismo, de los sistemas religiosos y de Babilonia. Por lo tanto, ellos nunca construirían otro modelo jerárquico donde ellos sean los papas, porque los aborrecen. Ellos aborrecen ese modelo. Amén. O sea, seremos esa sangre fresca,
ahora que todavía hay mucho de esto en la iglesia y se están levantando apóstoles emergentes y les hacen creer que ellos son, ¿verdad?, lo más importante de la iglesia y la última gran restauración de Dios. Bueno, su lugar no es estar ahí arriba, es estar en el mismo nivel donde Dios quiere que su iglesia esté. O sea, danos a entender que la cabeza es Cristo, no nosotros, ¿sí? Y que nuestro ejemplo de apóstol fue Jesús, humillándose siempre hasta lo máximo. O sea, tenemos modelo a seguir. Pablo mismo dice: imítenme a mí. Como Pablo tenía una conducta frente a la iglesia que nadie lo podía acusar de nada. O sea, realmente él no utilizó a la gente. Fue una persona que se movió con un nivel de justicia, de ética, de compromiso, pero impresionante, ¿verdad? Juzgó el judaísmo, juzgó al cristianismo naciente, pero lo juzgó. Pablo puso en orden las cosas. Muy fuerte, muy fuerte. Hace un tiempo atrás yo estaba revisando una carta de Pablo y de alguna manera esto va a resumir un poquito lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Cómo funcionó este Pablo en la parte práctica. Estoy en el libro de Gálatas 1. Si tienes tu Biblia puedes seguirme. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Galacia más o menos 3 años después de que él la establece. Él fundó esta iglesia, puso líderes, estuvo con ellos un largo tiempo y luego se fue. Pero un par de años después llegan unos hermanos de Jerusalén y empiezan a querer judaizar a la gente. A consecuencia de eso, Pablo les escribe esta carta, ¿sí? ¿Se entiende eso? Dice en el versículo 6: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? El evangelio que le estaban predicando era un evangelio por esfuerzo. Los hermanos de Jerusalén llegaron y empezaron a tratar de circuncidar a los que ya eran salvos. Su lógica era muy sencilla. A ver, no creo que ellos querían causar un daño a la iglesia. Estoy hablando de los hermanos de Jerusalén. Partamos siempre pensando lo mejor, es más sano. Su lógica era esta: si Jesús, siendo Dios, se tuvo que circuncidar, seguramente que tú, para poder ser su discípulo, también debes hacerlo. Esa era su lógica. Entonces, cuando ellos van a Galacia, la iglesia de Galacia tenía 95% gentiles, griegos, latinos, etcétera, 5% judíos. Habían etíopes, habían egipcios, había de todo. Entonces llegan los hermanos de Jerusalén. Wow, llegan de Jerusalén. Se hablaba de lo que había pasado en Jerusalén. Era la ciudad del avivamiento. Curiosamente, Dios estaba mandando una gran sequía, pero era el lugar de donde habían venido todos los grandes. ¿Me explicó? De allá salió pues nuestra fe. Y llegaron los hermanos, los bendijeron y luego les dijeron: bueno, ¿ya se circuncidaron? No. ¿Cómo que no? No, si de verdad quieren ser salvos tienen que circuncidarse. Pero Pablo no nos enseñó esto. Yo creo que lo iba a hacer poco a poco. Ustedes saben que también Pablo es circuncidado. Ups. Bueno, ¿quién es el primero? ¡Auch! Ok. Aquí dice Pablo precisamente esto: ¿quién les llevó otro evangelio? Verso 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego dice: pero si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Ese es el apóstol. Sí, ese es el apóstol. Más adelante, versículo 11, él les explica cómo él llegó a recibir este evangelio. Y quiero que tomen cuidado con las palabras que utiliza. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre.
Léase, no me lo enseñó ninguna persona. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué pesado! ¡Qué fuerte! Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Cristo y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Qué era el judaísmo en ese tiempo? Tradiciones. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Qué interesante. Mira cuánta confianza tenía en el Espíritu Santo. Entonces, verso 18, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Se los dice más o menos así, se los juro, así fue. Solo estuve con 2 de los apóstoles, con Pedro y con Jacobo. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que es en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, después de 14 años, ¿de cuánto tiempo? Subí otra vez a Jerusalén, 14 años después, con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación. ¿Qué lo guiaba a Pablo? Revelación tras revelación tras revelación. ¿Notan que todo lo que hacía era porque le veía al Señor hacerlo? Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Qué impresionante. Cerré unas solas con ellos y les dice: bueno, solo para estar claros de que estamos en el mismo partido, en el mismo equipo, yo predico este evangelio. Esto es así, así, así. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok, solo quería saberlo. Porque nunca le enseñaron. ¿Qué posibilidades de error habían en Pablo? Muchísimas. Porque él no abandonó muchas de las costumbres que había aprendido de sus padres. ¡Qué tremendo! ¿Por qué no fue directo a la iglesia? ¿Por qué esperó 14 años? Quizás porque la iglesia le hubiera dicho a Pablo: a ver, espérate, todavía tú tienes que aprender mucho, siéntate. Que Dios me mostró, sí, pero a ver, cálmate, vamos a hablar primero. ¿A quién te sujetas? Es muy interesante. Miren lo que dice: pero ni aun Tito, verso 3, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Tito era griego. No fue obligado a circuncidarse. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. He estado en la reunión del hermano y ¿sabe qué? Él no dice que se circunciden, él les deja tal cual. Hay que llamarlo a la disciplina. A los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, está hablando de los peces más gordos, lo que eran, nada me importa,
Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Oiga, está muy grueso. Este hombre tiene hace gárgaras ¿con qué? Con ácido sulfúrico. Sino al contrario, verso 7, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Cada vez que leo este verso se me revuelve el hígado. O sea, yo no entiendo. Los apóstoles están reunidos después de 14 años con Pablo, y lo único que le recomiendan es: bueno, Pablo, te queremos pedir algo muy especial. No te olvides de los pobres. O sea, cuando tengas algo de dinerito extra de las iglesias, nos mandas una parte, ¿sí? Cosa que Pablo hace. Cuando hay hambre en Jerusalén, recoge una ofrenda y la lleva. Esa era la charla. Ese era el tema. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Delante de todos. Oiga, apóstol Pedro, quiero decirle algo en privado. No en privado. ¿Pueden ver ustedes su compromiso con la justicia? ¿Pueden ver ustedes su claridad? Yo no le debo nada a este señor, no le debo nada a este señor. Lo que he dicho es esto. Y si ustedes se me tuercen, ahí vamos a arreglarlo. Ese es Pablo. Esos son los apóstoles. Ese es el espíritu de la justicia en ellos. No es un juicio a los santos hombres de Dios que caminaron. Mire qué bueno es Dios, que nos deja ver todas estas debilidades para aprender. Qué tremendo que no tenemos acá ángeles que no se equivocan, sino gente que metió la pata, como decimos, con claridad. Pero vemos cómo Pablo confronta estas cosas. ¿Me explicó? Cuando él actúa así, tan tácitamente, cuando alguien se mete con lo que Dios le encargó a él. Celosísimo en lo que Dios le entregó. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a dar cuentas de eso a Dios. A mí me desafía, ¿sabe? Yo leo esto cada poco, este pasaje, todo el capítulo 1 y 2 de Gálatas, porque constantemente uno dice: no, mira, de a poquito esperaremos que el Señor le muestre que está creciendo.
O sea, nos hemos quedado muy pastores, me explicó, muy tolerantes, ay. Pero veo que las reacciones de los apóstoles de Dios fueron inmediatas, fueron casi torpes. Pero Dios estuvo a favor de eso. Ahora, no, él no mandó cartas, sí, por todo lado, desprestigiando a Pedro o a quien sea. Él fue a hablar cara a cara con él. No publicó una página web y dijo, cuídense de tal profeta o de la hermana fulano. No, él fue cara a cara, fue a su cara y le dijo, oye, Pedro, tal cosa, es eso. No, quiero denunciar estas cosas por un blog. ¿Quién puede defenderse de un blog? Ve y díselo. Está llegando a nuestra ciudad el profeta fulano, la profeta mengana, es un engaño, abusa. Va a llegar a tu ciudad, sí. Entonces ve y díselo, pide una cita, díselo cara a cara. Usted es tal cosa, lleva testigos. Eso hacen los hombres de Dios, porque el celo de Dios me consume. Sí, hasta celo estamos bien, de Dios no creo, pero celo sí, sin duda. Y lo consumen, sí, lo consumen, ciertamente. Porque el celo de Dios te lleva a la justicia, y la justicia es que la otra persona te escuche y tú puedas escucharle. Eso es lo justo. Los apóstoles desatan prosperidad financiera en la iglesia. Por eso es muy raro que los apóstoles anden pidiendo dinero. Ellos desatan mucha unción financiera. Y es interesante, si ustedes se ponen a pensar, viene el Espíritu Santo en Hechos 2 y la gente automáticamente se desespera por vender sus propiedades y traer todo, ¿verdad? Y dice a los pies de los apóstoles, literalmente. Ustedes vean lo que van a hacer con esto, aquí está. ¿Verdad que sí? ¿Pidieron un peso? No pidieron nada. Cuando Pablo empieza su viaje para Asia Central, le está esperando Lidia. Le está esperando Lidia, que es una tremenda empresaria. Ella vende telas, vende zapatos, vende bufandas, vende telas. Tiene toda una red de contactos, una mujer tremendamente próspera. Y se convierte. ¿Crees en la predestinación? No sé, pero que estaba esperando a Pablo sin saberlo, estaba esperando a Pablo. Pablo llega, la gana para Cristo y ella ya le hace toda la agenda de contactos a Pablo. Pablo está hecho. Pablo nunca tuvo que pedir, ¿verdad? ¿Qué le digo? Pedir fondos, vender arepas para su viaje misionero. O sea, nada fue necesario. Dios proveyó todo, porque es absurdo que Él te mande a un lugar y te diga, no sé cómo llegarás, ¿no? Pero ver. No, o sea, obviamente Dios le provee todo. Es impresionantemente efectivo en eso. Él viaja muchísimo. ¿Por qué? Porque los apóstoles desatan prosperidad financiera. Son portadores de visión y comprensión del cuerpo de Cristo y de su papel en cada periodo de tiempo. Ellos saben prever lo que viene. Ahora, obviamente, ellos trabajan con equipo. Hay profetas, hay maestros. Los profetas van con palabras para ellos. Sí, y esa es la parte extraordinaria del trabajo como equipo, como presbiterio. Son recuperadores de la doctrina pura, de lo esencial, de la fuente directa, del diseño correcto. Liberan palabras maduras a los líderes. Recibir una palabra madura no siempre es fácil, ¿sí? Pablo dice que a algunos les daba leche y a otros vianda o comida sólida. Esa es una virtud que tiene el apostolado. Hay una motivación en el ministerio de llegar más lejos, más alto y más profundo, lo cual impulsa a todo su equipo a hacer lo mismo. Es bien difícil seguirle el paso a un apóstol. Siempre están con algo nuevo. Siempre, o sea, cuando uno piensa que ya lo agarró,
Ya se le fue de nuevo. Ay, a correr, a correr, a correr, a correr. Y es eso, mantiene a la iglesia siempre entrenada, siempre ocupada, siempre vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Eso requiere carrera de relevos, pero nadie los releva a él. O sea, parecería que saca una fortaleza de quién sabe dónde. En este mundo no hay nada más contagioso que alguien que se está acercando más al Señor. ¿Sí? Lo que más atrae del ministerio apostólico es de que cuando tú escuchas a un apóstol, tú quieres lo que él quiere. Tú quieres llegar donde él está llegando. Sí, tú eres capaz de vender todo e irte con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pasión, hay dirección. Y si en algo en este mundo falta, es dirección. Es impresionante eso. Siempre están. ¿Ah? Estás terminando la agenda del año y ya están con la agenda del siguiente año, ¿no? Respiro, ahí vamos. Esta es la principal motivación del ministerio apostólico. Ahí estamos, más lejos, más profundo, más alto. ¿De dónde nace esto? Yo creo que de su cercanía con el Señor y de entender cómo Dios está esperando situaciones. Cómo Dios está atento a que pasen algunas cosas. ¿A quién Dios le puede compartir sus deseos? Parece una tontería mi pregunta, pero yo creo que Él tiene también deseos con nosotros. Dice que sus deseos son de bien. ¿Qué le preocupa a Dios en este momento de la iglesia en Colombia, por ejemplo? ¿Qué le preocupa a Dios? La palabra preocupa, ¿qué es que le va a preocupar? Preocupar es cuando no necesita psiquiatra, ¿sí? Es una manera muy básica de expresar esto. ¿Qué le preocupa a Dios de la iglesia en Venezuela, al Señor? ¿Qué le preocupa? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién sabe? Entonces normalmente ahí está, el apostolado trae una carga constante de lo que para Dios es importante en un momento. Y en ese proceso se genera un movimiento que es bien difícil de seguir el paso. Mañana vamos a hablar de las transiciones de iglesia, cómo una iglesia puede ir a una transición apostólica. Pero lo primero que se manifiesta en la iglesia es que la iglesia pastoral, para llegar a ser una iglesia apostólica, aprende a correr, y si no, se queda. Porque el apóstol no va a bajar el ritmo. Entonces ahí es cuando surge el diseño de cómo transicionar en orden, sin que descuidemos a los niños, a los ancianos y a los débiles. ¿Cómo lo hacemos? Es ahí que levantamos ministerios que sostengan eso y porten, los lleven en andas a los que no pueden ir ese paso. Pues tiene que haber una progresión, una transición. Vamos a hablar de eso mañana, ¿sí? De dónde vamos, a dónde llegamos, cómo se establecen los ministerios, cómo se unen los ministerios por especialidad. Es muy bonito cómo se desarrolla esto. Les va a gustar, créanme. Sonrían. A eso vamos. Un rasgo distintivo y definitivo del apóstol es tener un espíritu pionero y valiente. Para ser pionero necesariamente tienes que ser valiente. ¿Recuerdan ese pasaje? Mi esposa me comentaba el otro día que estaba revisando este pasaje y me gustó mucho lo que ella encontró. El pasaje que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ella encontró todo el estudio, la traducción, lo encontró en el griego, lo armó. Y literalmente lo que ahí dice el Señor es algo que a mí me dejó impresionado. Dice más o menos esto: el reino de los cielos en este momento se está estableciendo a la fuerza. O sea, cuando Jesús aparece, dice, el reino de los cielos se está estableciendo a la fuerza.
no era querido, no era esperado. El judaísmo lo quería fuera, Roma lo quería fuera, todo lo querían fuera. Entonces, ¿qué hace el reino de los cielos? ¡Pah! Se mete a la fuerza. El reino de los cielos se establece a la fuerza ahora, por este tiempo. Y luego decía lo de los valientes. Y los valientes lo arrebatan a la fuerza. Me puse a pensar, claro, o sea, Jesús era la piedra en el zapato de todos. ¿Se acuerdan cuando lo arrestan? Que Anás, a Caifás, de Caifás, de Pilatos, etcétera. O sea, nadie sabía qué hacer con él. El reino de los cielos se establece a la fuerza. Y a veces, ¿cómo es ese a la fuerza? A veces ese a la fuerza es que la hermana de más confianza del equipo pastoral, la mano derecha de los pastores, se agarra un material nuestro y ¡pum!, cambia todo en ella. Y va donde su pastor: quiero que vea este material. Y va donde su pastora: quiero que vea, 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 quiero. Ya, mujer, ya, lo voy a ver. No lo ve. Entonces el Señor manda una crisis a la iglesia. ¡Pum!, terrible. Ay, ¿qué nos está pasando? Y aparece la hermana: se lo dije, pastor, vio el material, ahí está todo. ¿Está todo? Sí, no lo ha visto. Lo voy a ver. Ya, para librarme de esta mujer voy a ver el material. Y clic, algo se articula. Wow. No, pero es que no me cae bien este cuate. No, no puede ser. No, no quiero, no creo, no puede ser. Y el reino de Dios entra. Tu error es haber preguntado: ¿qué habrá aquí? El pie. Pero un poco más. Sí, claro. Yo recuerdo un pastor hace años que él me habló porque él quería meterse en esto, sentía la necesidad, y nos mandó unas cuantas personas para una escuela. Felices las recibimos, las afilamos, las mandamos. Volvieron y el pastor no les dio ni la hora. Un mes había pasado y ni siquiera les reunió para decir cómo les fue. O sea, si la iglesia las mandó a estas personas, mínimamente pregúntales pues qué pasó, llovió, qué trajeron, o sea, invirtieron un mes de su vida. Sería bueno saber qué recibieron, ¿no? Entonces estaban frustradísimas. Hubo la reunión, le informaron, le dieron ideas. El pastor dijo: qué bueno, pero ¿saben qué? Ya no me interesa el tema. ¿Qué pasó con todo su mano derecha? Era todo su equipo. Se fue de la iglesia. Se salieron. Quizás el pastor nunca esperaba de que su mano derecha y su equipo vayan a un evento. ¿Para qué las mandó si no estaba dispuesto a dar el paso? Se metió en un problema él solo, sí, sin duda. Se hizo ver como una persona sin decisión, sin voluntad. Entonces, ¿qué pasa? El reino de los cielos está entrando, y está entrando a la fuerza. Te golpea cosas, te tumba las cosas. Ya no sé qué hacer. La esposa del pastor agarra los materiales por aquí, por allá. ¿Y quién hay mejor que la esposa del pastor para hacer la mosquita en la oreja, no? Llega el cumpleaños esto es real, de ella, y él le dice: ¿qué quieres que te regale? La respuesta de ella: quiero que veas todo el día conmigo unos videos. ¿Ese es el regalo que quieres? Sí, ese es el regalo que quiero. Con una cara de fruncido velatorio, el marido, pues ¿para quién le llama a abrir la boca, no? Ya iba con florcitas y chocolates y se acaba. Le dije: ¿qué quieres que te dé para tu cumpleaños? Quiero ver los videos del pastor Fernando contigo. Todo el día planchado viendo los videos que no había querido ver 6 meses. Ya el Señor se encargó del resto. Siguiente paso, ya estaban en una escuela contándonos arrepentidos lo que había pasado. ¿Cómo entró el reino? Por violencia. Y los violentos lo arrebatan. Eso dijo el Señor. Qué interesante, ¿verdad? El espíritu pionero es un sello
del manto apostólico, pero necesita valentía. Hay una motivación en el ministerio, ya lo dije, de llegar más lejos. No es solo simplemente liderazgo, ¿sí? El apostolado hace que uno sea el primero que ve en esa dirección. El líder a veces dice, vayan por allá, por allá, por allá, ustedes por allá. El apóstol es el que va primero. Sí, hay que tomar ese cerro. Listo, vayan y me cuentan. No, yo voy con ustedes. Voy a subir primero yo. Vamos juntos. Un apostolado sin privilegio de la palabra revelada no sería apostolado. No podemos concebir un apóstol que no tenga acceso a ministración de los misterios de Dios en profundidad. ¿Agarró el concepto? En pocas palabras, se nota su apostolado por la profundidad de la revelación que maneja. Cada ministerio apostólico tiene su especialidad. Bernabé, por ejemplo, era un apóstol como Pablo, eso es cierto. Pero no hay ni un solo registro de algo que él haya dicho. Es un apóstol que no habla en la historia de la iglesia. No hay un solo discurso. Parecería que su fuerte era cobijar otros ministerios, porque está al lado de Pablo, está acompañándole a Pablo, animarlos, ampararlos, restaurarlos. Era un apostolado de amor, de paternidad. Apolos, a diferencia de Pablo o de Bernabé, se nota que era un apóstol muy, muy culto. Era tremendamente inteligente, tenía unas enseñanzas impresionantes, predicador elocuente, muy diferente a un Bernabé. Cada apostolado va a tener su sello distintivo. No pretende usted comparar uno con otro. Mi apóstol no es tan ungido como tu apóstol, ¿verdad? No es eso. Cada uno tiene unos dones y unas unciones impresionantes. Pero una cosa es cierta: todos ellos siempre están sacando revelaciones que no son comunes. Están excavando recursos que el hombre todavía no está usando. Por eso son pioneros y por eso se necesita valentía.